El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Capítulo 9. El recuerdo de aquellos días tan remotos en mi memoria, el verlos surgir ante mí en esa situación, en esas condiciones, me sacudió. Sin poderlo evitar, comencé a llorar como un niño. En ese momento me di cuenta de cuánto amaba a mi amigo, de cuánto él representaba para mí. Se alejó a otra habitación mientras yo dejaba correr mi llanto en un rincón. Cuando me hube repuesto, fui a buscarlo y lo encontré de rodillas con los brazos en cruz y mirando hacia el firmamento por la ventana abierta. Sin mostrar el menor apuro, se puso de pie y mirándome me dijo: «El llanto es buen purgante, purifica la sangre». Se dirigió al cuarto de baño y le vi lavarse la cara con agua fría. Él también había llorado. Durante ese invierno la situación del país se encrespó sobremanera. Estaba demasiado estrechamente ligada a la guerra. Pero fue en la primavera cuando los acontecimientos asumieron proporciones sangrientas y ocurrieron una serie de cosas que determinaron el que yo finalmente fuera detenido por la policía y llevado a la cárcel. Conveniente sería registrar alguna de las observaciones hechas por mi amigo y que tiene relación con los hechos de ese entonces, a pesar de que afirmaba que ninguna de las cosas que ocurrían era nueva. Yo me había dado cuenta claramente de la creciente fuerza que iba ganando el presunto dictador de ese país. Estaba haciendo una comedia para explotar los sentimientos de las masas que le seguían ciegamente en virtud de unos cuantos beneficios circunstanciales que habían recibido. Mis crónicas destacaban estos hechos, pero mis jefes protestaban y me acusaban de ser partidario del hombre. Hubo violencias. Querían una oposición más activa en mis escritos y no parecían capaces de comprender la necesidad de decir la verdad y encarar la realidad obvia que estábamos presenciando. Cuando comenté estos hechos con mi amigo, me dijo: «Lo único que realmente tiene importancia en todo este enredo es que la serpiente emplumada ya quiere volar, pero tiene las patas engriñadas a la tierra. Por favor, no me contestes con enigmas. No hay enigma alguno en esto. Si en vez de perder tu tiempo en puerilidades, hubieses tomado el hilo de algunas indicaciones que te he hecho de vez en vez, habrías estudiado algo trascendental y comprenderías el enorme significado que para ti tiene la serpiente emplumada». «Todo eso está muy bien», le dije, «pero no explica la razón por qué mis jefes son tan obtusos que no quieren ver la realidad de la situación en este país. Es que ellos son serpientes sin alas y sin plumas. Seguramente podrías decirme las cosas en forma más clara». «No quiero decírtelo en forma más clara. La verdad es siempre amarga para el dormido, porque le saca de su modorra. Hace años que vienes diciéndome lo mismo y aún no entiendo». «Porque aún duermes». A medida que avanzó ese invierno, mis crónicas comenzaron a atraer a varios personajes de otros países. La situación general parecía incierta. Otros países recibían informaciones contradictorias.
pero un acontecimiento sobre el cual informé en detalle determinó una nueva forma de relaciones con políticos y diplomáticos que llegaban en pos de informes correctos. El acontecimiento fue que el presunto dictador, siguiendo el atinado consejo de su jefe de policía, hizo una redada de cuanto opositor destacado había, incluyendo médicos, directores de grandes periódicos, abogados de renombre internacional, etc., todos los cuales dirigían el movimiento de la libertad de pensamiento y otra serie de libertades que mi amigo calificaba resumiéndolas en libertad de soñar despierto. Sobre los jefes políticos, mi amigo dijo que se trataba de una colección de Pilatos que no podían ser otra cosa salvo en los casos cuando en la comedia humana cambiaban de papel y eran Herodes, que en más de una oportunidad se habían visto obligados a halagar las vanidades de distintos tipos de Salomé y degollar a más de un honrado bautista. Los hechos confirmaron más que suficiente las palabras de mi amigo, pero a fin de equilibrar la situación, citaré la opinión de mi amigo sobre el dictador y los suyos. Esos son los que más y mejor duermen, decía. Sueñan que dominan las masas y no tienen la suficiente perspicacia para advertir que gritan Hosana con la misma facilidad con que gritan crucificadle. Pero es de todos conocido cómo el final de la guerra confirmó todo esto. El hecho fue que los líderes democráticos esperaron pacientemente en la cárcel que las masas salieran a rescatarlos, pero nadie movió un dedo a su favor. Antes bien, todos aplaudieron al dictador llenos de euforia por haberse atrevido a tocar a los intocables. Este acontecimiento trastornó la comprensión política y diplomática de todos. Obvio era que este dictador, como casi todos, conocía intuitivamente las pasiones de las masas y las explotaba bien. La oposición quedó destruida, pero aún así pocos se dieron cuenta de la verdad. Hubo muchos editoriales, muchas protestas, pero fue bulla y nada más que bulla. Mis crónicas, que hasta cierto punto reflejaban las opiniones de mi amigo, comenzaron a llamar la atención y atrajeron a los hombres que ya he indicado. Un día llegó uno y le informé en detalle. Este enviado confidencial, sin embargo, envió a su gobierno un informe de varias cuartillas para concluir diciendo que era conveniente postergar una decisión, que todo era incierto todavía. Cuando regresó, 2 meses después, volvió a informar a los suyos que aún había necesidad de postergar cualquier decisión. Esto me irritó. ¿Por qué engaña usted a su gobierno?, le dije. El hombre ni se sintió molesto ni ofendido. Me miró muy complacido y me dijo: yo también veo la situación como la ve usted, pero ocurre que nosotros también estamos en vísperas de elecciones y aún no se aclara nuestra situación y todavía no sé qué postura voy a adoptar. Fulano de tal, y citó el nombre de un gobernante, no tiene ninguna simpatía por Sutano, el nombre del dictador, y tiene en cambio muchas posibilidades de ser el próximo presidente en mi país. Como él ocupa una situación destacada, le envío copia del informe a fin de que como presunto gobernante esté en antecedentes de los hechos. Un informe terminante, como son sus crónicas, únicamente serviría para que él olvide mis servicios. En cambio, con varios informes
preparo la posibilidad de que me asignen la embajada en este país. Usted, amigo, sería un pésimo diplomático. Este fue un caso. Hubo otros. El directamente opuesto al anterior fue el del enviado de un país cuya situación era similar a la que yo observaba. Se dio prisa en tomar contacto con los hombres del dictador, no ocultó sus simpatías por él y ofreció comprarme todo el material que yo había acumulado. Chupó como esponja cuanto le dije, y en base a eso emitió un informe del cual me proporcionó una copia, lleno de las afirmaciones más fantásticas que he leído en toda mi carrera. Yo mismo había mentido descaradamente para halagar a mis lectores, pero el informe de este diplomático sobrepasaba toda la fantasía y la realidad juntas. Parecía un cuento de las 1001 noches. A renglón seguido, me hizo una serie de proposiciones de índole comercial. No era la primera vez que me encontraba con personas que ocultaban los hechos para especular con ellos. ¿Piensa usted que alguien de su gobierno creerá esto?, le dije. No se preocupe por eso, amigo, respondió. Era un hombre simpático, agradable, sin vergüenza hasta la saciedad, pero no podía yo condenarlo. Ambos estábamos atrapados en una máquina. Mi asombro fue grande cuando me di cuenta de que su gobierno había aceptado su informe y estaba actuando en base a él. No pude nunca explicarme cómo los hombres que parecen ser hábiles en los asuntos del Estado pueden tener las tragaderas tan abiertas como cualquier ingenuo. Este enviado confidencial, antes de regresar a su patria, me obsequió una billetera finísima llena de billetes, y cuando yo quise débilmente rechazarlo, me dijo: «De ningún modo, querido amigo, me ha ayudado usted en un magnífico negocio». Más tarde supe que el negocio era un fuerte contrabando de materias primas muy escasas para la industria debido a la guerra. Le relaté todos estos hechos a mi amigo. «Esa es la treta más vieja del mundo», dijo. «Ellos no tienen la culpa, son irresponsables, pero tú preocúpate de no seguir engriñando a la serpiente emplumada. Recuerda que no puedes servir a dos amos». Nuevamente volví a ignorar su prudente consejo. Los acontecimientos tomaban velocidad. La policía me vigilaba cada vez más estrechamente y con la esperanza de salvarme en alguna forma, comencé a participar en muchas conspiraciones contra el dictador.